En los momentos en que el sacerdote oficiante iba a consagrar la hostia divina, se desprendió un cirio de la cornisa del templo e incendió una cortina. Los sacristanes y mónagos se lanzaron presurosos a impedir que se propagase el fuego, pero a pesar de su actividad, no alcanzaron a evitar que gran parte de la cortina fuese devorada. Cuando se desvaneció el peligro, todos los concurrentes se fijaron en la cortina y vieron con terror que las llamas habían consumido algunas letras de una inscripción, respetando las que formaban esta palabra: dopaminérgicos. Bienvenidos a Dopaminérgicos. Dos estudiantes de neurociencia en busca de dopamina. Hola a todos, tenemos el agrado de contar ahora con Katia Sofía González, una de nuestras hosts, estudiante de neurociencia cognitiva y conductual del College of Wooster. Muchas gracias y bueno, gracias a todos ustedes por estar de vuelta. Espero que hayan disfrutado nuestra un tanto dramática introducción, pero es que queríamos llenar la atmósfera del tema del que vamos a hablar el día de hoy. Yo quiero presentarles a nuestro otro co-host. Él es estudiante de medicina humana y presidente del Círculo de Investigación de Neurociencias. Les presento con ustedes a Carlos Geset Vilto. Excelente, muchas gracias. El texto con el que hemos iniciado, justamente una tradición peruana para quienes nos escuchan de otros lugares fuera del Perú. Un saludo a quienes nos escucharon desde Alemania, Argentina. Estas son unos textos de Ricardo Palma, en los cuales tiene una en particular que se llama Los Endiablados. En este nos habla de Pancho Arellano y Pepo Irazusta. Estos dos son amigos muy cercanos. Sin embargo, Pepo Irazusta no era muy cristiano. Más bien, siempre hablaba de la tontería, de toda la pérdida de tiempo que significaba el cristianismo y la religiosidad, hasta que, muerto, al entrar a la casa de Dios, se da este pequeño incendio en el cual, en lugar de su apellido, que era Irazusta, que estaba en una gran tela negra, que era como una cortina en el templo, se queda solamente la palabra Asusta. ¿Qué tan terrorífico puede ser esto? Depende de cada uno de nosotros, pero es uno de las tradiciones muy ricas que tenemos en su primera edición de Ricardo Palma, en su primer texto, perdón. Y definitivamente queríamos iniciar con una pequeña historia. Creo que las historias de terror han estado entretejidas en el imaginario colectivo de todas las comunidades humanas. No importa a cuál cultura uno se quiera referir, siempre va a encontrar algunas historias que tengan estos factores de terror. Y el hecho de que cuando encontramos un factor común entre muchas comunidades humanas nos lleva a preguntarnos ¿qué? Entonces el día de hoy nos queremos adentrar un poco en por qué nos gustan las historias de terror. Y alguien tal vez esté pensando, pues no me gustan a mí. También vamos a explorar por qué no nos gustan las historias de terror a algunas personas, de dónde sale toda esta cosa. Así es, y justamente para ello vamos a empezar viendo esa diferencia, ¿no?, entre el miedo, el terror y el horror. Justamente el miedo va a ser una emoción primaria básica que tiene una valencia negativa, que ha sido conservada entre especies, particularmente en los mamíferos. Es más, una frase que nos dice Lovecraft, un exponente junto con Edgar Allan Poe de los máximos del romanticismo y el miedo. En este caso nos habla de que esta es una de las emociones más antiguas y más intensas de la humanidad. Y particularmente nos habla del miedo a lo desconocido como el mayor exponente de estos. A diferencia del miedo, que es una emoción primaria básica, vamos a tener el terror, el cual es un estado psicológico más que uno físico. Esta, pero, es una definición artística, justamente, a diferencia del horror, que va a ser una puesta en escena más bien gráfica, explícita, donde no se deja nada a la imaginación y, de hecho, se espera que se muestre un desdén hacia lo que se está viendo, ¿no? Ahí va algunas diferencias para lo que vamos a hablar más adelante desde la neurofisiología y para lo cual tenemos un artículo muy interesante, ¿verdad, Katia Sofía? Así es, y para prepararnos para este episodio hemos leído, entre otros papers, uno que se llama Horror Films and Psychiatry de Dr. Heyders Friedman. Se los recomiendo, muy interesante, es cortito, 3 páginas, pero algo que me gusta mucho es que habla acerca de el rol, el lugar que ha tenido nuestro entendimiento de las enfermedades mentales en el imaginario colectivo del terror. Entonces ella decía que
Podría decirse que las películas de terror explotan los malentendidos de la sociedad sobre las enfermedades mentales y se benefician de la propagación del miedo. Imágenes horripilantes de pacientes psiquiátricos que cometen actos ilógicos y violentos al azar forman parte a base de muchas películas de horror. Entonces, muchas veces se ha mitificado las condiciones mentales como algo desconocido. Y igualmente terror a lo desconocido. Esto nos muestra cómo desde un inicio teníamos una idea respecto a el miedo a lo desconocido. Y por mucho tiempo, y tristemente aún hoy en día, las enfermedades mentales siguen siendo algo desconocido. Y ese desconocido se ha usado muchas veces en la cultura popular antes de las películas y ahora, hoy en día es muy presente como un factor de terror. Pero primero que nada, para que nos adentremos en qué cosa nos está asustando, nos está incomodando, porque ese es el objetivo del terror, hablemos de qué cosa está pasando en nuestro cerebro cuando nos asustamos. Vamos a lo más básico. Entonces, Carlos, ¿qué nos puedes decir que está pasando cuando ves una araña, te ataca un perro o te persigue un asesino enmascarado con un hacha? Sí, excelente. Justamente aquí involucramos sistemas o dos sistemas en particular para enfrentar a ese nuevo estresor, porque volvemos a un tema que ya abordamos en el anterior podcast, vamos a abordar seguramente durante muchos más, y a los que se dedican a neurociencia, empiezan a leer o han escuchado alguna vez esto, siempre han oído hablar del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, y es de que la sensación, este miedo no surge de la nada. Primero tiene que tener una base en base a la sensación. Esta sensación, como lo mencionamos, va a ser como nuestros sentidos van a tomar estímulos desde el exterior, desde nuestro mundo exterior, sean visuales. En caso de una araña es eso, es ver un insecto a nuestro alrededor. En caso de un sonido igual, estamos escuchando, estamos recepcionando algunos sonidos que van a ser luego codificados a nivel eléctrico y van a llegar finalmente, sean a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel táctil, hacia nuestro tálamo. Este tálamo, como mencionamos, va a ser esta pequeña puerta para permitir que entren o no estas sensaciones hacia el sistema nervioso central. Ahora, este tálamo tiene una actividad glutamatérgica importante directamente hacia la amígdala. Esta amígdala va a empezar este eje tan importante, hipotálamo, hipófisis suprarrenal, porque a nivel del hipotálamo liberando el CRF, a nivel de la hipófisis, liberando el ACTH, y luego que ha llegado a nivel adrenal por vía serológica, la liberación del cortisol. Este cortisol va a tener muchos receptores a diferentes niveles. Los que conocemos un poco de biología, vamos a hablar un poco de lo que son los feedbacks. Un feedback positivo, cuando va a algo estimular a que se siga liberando, como un pequeño loop en el cual se va aumentando la intensidad, por ejemplo, en un parto, o un feedback negativo, en el cual, por ejemplo, si ya he liberado cortisol, este mismo tiene que hacer que se deje de liberar cortisol. Así que esta actuación, tanto a nivel de la hipófisis, a nivel del hipotálamo y principalmente a nivel del hipocampo, van a tener un feedback negativo que tienen que apagar esa señal. ¿Cómo lo vemos? En caso de una arañita, vemos una araña, saltamos, asustados, gritamos, quizás nos caemos, pero eso no dura durante mucho rato, son microsegundos en que nos asustamos y reaccionamos. Eso por un lado, por este feedback negativo, tiene que apagarse esta señal. Nos interesa para sobrevivir, luego hablaremos un poco de la neurociencia evolutiva, nos es útil tener esta emoción, pero no nos es útil mantenerla en el tiempo. Así que eso sería lo principal y lo más rápido que sucede a nivel de este eje. Ahora, sabemos que no es el único eje, porque es más, cuando vemos una araña, más allá de asustarnos, pensamos en cómo enfrentarla. Si está en un lugar alto, cogemos una escoba, o bueno, al menos eso lo hacemos aquí. Habrá quienes cojan algún tipo de spray para poder atacarla, pero ya son actividades cognitivas. Y para hablar de actividades cognitivas, igual hablamos ya de una corteza prefrontal que toma esas decisiones. Particularmente la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal dorsomedial tienen una actividad GABAérgica, o sea que van a apagar esa amígdala y van a darnos una respuesta cognitiva para enfrentar a ese estresor. Esto ya lo mencionamos. Todo lo que acabamos de mencionar de neurociencia y neuroanatomía un poco más dura va a ser para poder tener dos vías. Una en la cual rápidamente nos asustamos y una más lenta por la cual tenemos un afrontamiento más cognitivo
para abordar ese mismo estresor. En este caso, un estímulo negativo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué opinas, Katia? Definitivamente, el miedo es una emoción primordial. Una de las máximas de la psicología evolutiva es que tiene que tener una función. Y tiene una función, el mantenernos vivos. Pero a medida que se ha ido conectando de ciertas maneras que ciertas cosas nos sean incómodas para que nosotros seamos capaces de sobrevivir, se han quedado algunos como bugs en el sistema que podemos nosotros entender para querer experimentar el terror de una manera artificial. Porque obviamente cuando uno va a ver una película de terror, por eso hay algo gracioso es que acá Carlos y yo, los dos somos unos miedosos, nos dan miedo las películas de terror, pero las encontramos muy, muy interesantes. Carlos, ¿qué tienes que decir al respecto? Sí, sí, tal cual. O sea, no es algo que me agrade de películas de terror, aunque hay algunas muy buenas que sí me gustan. Pero claro, o sea, eso que abordaremos un poco más adelante en cuanto al gusto, ¿no? Del horror, también tiene una base evolutiva. Me gustó mucho lo que mencionaste. Tiene una función el miedo. Hay un artículo muy bonito que escribió hace poco el doctor Cedeño, justamente en el cual nos habla de la psiquiatría evolutiva. Ahí habla, por ejemplo, cómo a la sociedad, a los humanos como una tribu en su momento, tener una persona con un trastorno obsesivo compulsivo era algo fundamental, ¿no? Por ejemplo, un trastorno evolutivo, un trastorno obsesivo compulsivo de verificación que puede estar al tanto del clima, que puede estar al tanto de los climas que hay en el ambiente, o uno, por ejemplo, que esté al tanto de la limpieza, que evitaba que haya justamente la propagación de enfermedades infecciosas en su comunidad, incluso de la utilidad para la comunidad de los trastornos antisociales. O sea, es un artículo muy bonito el que ha escrito el doctor Cedeño, pero hablando del miedo, o sea, particularmente este miedo nos ha permitido sobrevivir. Yo me imagino, por ejemplo, en los dinosaurios, a pesar de que tienen un sistema, el que mencionamos ahorita es un sistema muy antiguo, es parte de ese sistema reptiliano, la respuesta en el miedo, pero no toda la complejidad del sistema límbico que tenemos solamente en los mamíferos, ¿no? Entonces, imagínate un montón de dinosaurios que ven al meteorito, que ven cambios climáticos, imagínate pequeños roedores y cómo habrán reaccionado estos frente a algo que probablemente ocasionaba miedo. Capaz, eso desde el inicio fue una forma, no una forma, fue una habilidad que tuvieron estos mamíferos para sobrevivir entre animales más grandes, más imponentes. En caso de los humanos, este miedo nos ayuda a sobrevivir justamente. Ahora, hablando del gusto o no del terror, estar en una película de terror es estar en una situación estresante, pero curiosamente es una que disfrutamos, ¿verdad? Aunque no mucho, Katy, ¿no? No, definitivamente no es algo que en lo personal disfrute. A mí me gusta mucho analizarlas porque creo que el horror a un nivel artístico tiene la capacidad de poder aportarnos la posibilidad de explorar los horrores del subconsciente humano, estas cosas que nos dan miedo como sociedad. Muy interesante. Pero a nivel personal no. Y por eso me dio mucha curiosidad para este episodio investigar por qué. Entonces existen muchas teorías respecto a por qué a los humanos les gusta asustarse artificialmente. Una de esas teorías es la teoría de la transferencia del arousal. ¿Cómo definirías arousal, Carlos? Es excitación, en Y este sería caso, como que, pero con una connotación emocional. Entonces, ¿cómo se llama? Muchas veces los humanos nos interesa experimentar emociones fuertes. Estamos hechos para ello y las personas que se ha investigado desde niños muy chiquitos van a tender a buscar emociones fuertes en particular a ciertos niños y otros niños no. ¿Por qué? En realidad no sabemos cuáles serían estas diferencias, pero este modo elevado en el que uno que tiene que experimentar el miedo puede llevarnos a sentir placer cuando se resuelve de una manera positiva. Entonces, toda la película se estaba muriendo de miedo de que esta persona no lo va a lograr evitar el gran monstruo y al final, de alguna manera, se salva. Y hay una sensación de relief, es como cuando se resuelve un acorde en música, sensación de placer. Entonces, muchas veces nos gusta ver, se atrapa al asesino, se descubre esto, en el último momento se logra algo. Y también se logra algo parecido con las películas, por ejemplo, de suspenso. ¿Y qué estamos buscando? Estamos buscando estresarnos. Físicamente nos estresamos voluntariamente, pero es porque queremos experimentar este relief. Pero Katia, no todas las películas de terror, ¿cómo se llama? Nos terminan bien, eso es cierto, y aún así son muy populares. También tiene que ver con el hecho de que cuando tenemos activado este cerebro reptiliano, este de huir o pelear, fight or flight, también se libera algunas endorfinas. Entonces las endorfinas nos hacen sentir bien. Entonces es esta sensación de bienestar que a uno le da después de una experiencia
que a uno ha generado miedo, pero al mismo tiempo ha estado uno a salvo o se resuelve positivamente. Es algo parecido a la que nos gusta, a la gente le gusta cosas como las montañas rusas, que es una experiencia sumamente estresante, y a mí tampoco me gustan, pero son sumamente estresantes. Sí, sin embargo, también da un gran disparado, no solo de adrenalina, pero es de endorfinas, de esta sensación de bienestar después de haber sobrevivido, entre comillas. Sí, justamente en relación a eso, son situaciones muy estresantes, pero deseadas. Y eso podemos aplicarlo incluso a otros ambientes. Imagínate que estamos estudiando para un examen muy complicado, pero es justamente de eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. En tu caso, en nuestro caso, quizás, o de un tema cualquiera que nos guste, no es tanto un estresor, algo malo, sino es un reto. Y de hecho, eso es incluso una forma de abordar estresores que no podemos manejar, ¿no? Justamente el caso de ver una película de terror, al ser algo que buscamos, algo que deseamos, algo que normalmente podría ser una tortura, como escuchar estos sonidos, ver estas imágenes, no lo es. En caso de la transferencia del transferred arousal, justamente algo curioso es que también, si tomamos en cuenta nuestras neuronas espejo, por el cual nuestro cerebro no interpreta que estás viendo una película, sino que estamos en esa situación y se está preparando para reaccionar en esa situación. Si tú estás viendo una escena de combate, tu cerebro se está preparando para luchar. Si tú estás viendo una escena en la que está escapando, tu cerebro está calculando cómo sería mejor ir, por qué lado, a qué velocidad. Así que el hecho de, digamos, estar en un juego, como en un videojuego para tu cerebro, en una situación muy estresante, es casi, diríamos, una práctica, ¿no? Para una situación en la cual tu cerebro se sienta igual de amenazado que en esa película. Y así es, y me encanta que Carlos toque el tema de que sí, estás viendo una pantalla. ¿Cómo es que estas imágenes en una pantalla y ruidos logran convenir algo tan íntimo y visceral como el miedo? Un último dato acerca de a las personas que les gustan las películas de terror. Podría, y acá pongo un asterisco en podría porque se está haciendo más investigación, pero podría ser incluso genético. Y escucharon bien, estamos hablando de a nivel genético. Un estudio sugiere que una variación en el gen COMT, en el polimorfismo de este gen, podría variar la forma en que algunas personas procesan el miedo. Y es que en este estudio se testeó personas que tenían esta diferencia génica contra otras, y las personas que tenían la diferencia génica tendían a ser más sensibles, más susceptibles a imágenes gráficas o sonidos gráficos, y además reportaban que no les gustaban o evitaban películas de terror, en contraste con las personas que no presentaban esta mutación. No era únicamente, pero a un nivel significativo se encontró esta diferencia. ¿Y qué cosa estará haciendo este gen? Bueno, hasta donde sabemos, el gen COMT actúa en la forma en que nuestro cuerpo es capaz de procesar la dopamina, epinefrina y norepinefrina en particular. Y personas con esta mutación tienen mayor actividad en las zonas de receptores de cortisol en el cerebro. Entonces parece que estas personas asustasen más o fuesen más sensibles, un estímulo les crease una mayor respuesta. Entonces, claro, acá no estoy diciendo nada definitivo, pero quizá si tú odias con toda tu alma las películas de terror, tal vez haya un poco de esta variación. O puede ser que sencillamente no te gusten. Justamente la doctora Christian Montag escribe hablando de la catecol o metiltransferasa, este gen COMT, que justamente va a dar lugar a la enzima catabólica de dopamina. En este caso, justamente cambia ese feedback que normalmente tendría que dar el cortisol en relación a la dopamina. Esto se ha escrito y se ha hablado mucho en relación al procesamiento del miedo, ¿no? Entonces, puede aplicar tanto a películas de terror como quizás a la vulnerabilidad. Hay mucho campo de estudio aún genético para hablar de esta genética del miedo, del terror. Entonces es muy interesante llegar a pensar que cosas como el miedo, que tan sensibles somos, nos gusta creer que es como que no, acá es algo subjetivo, pero parece que hay variantes génicas que pueden estar actuando en esto. Entonces, muy interesante. Y hablábamos al inicio de cómo el miedo tiene una función evolutiva y generamos miedo mucho a través del sonido. Durante este episodio he estado jugando muchísimo con efectos de sonido que suelen ser usados para el terror, pero vamos a tratar de entender por qué. Sonidos disonantes, como una tríada sin resolver, en 2 notas que están separadas por 7 notas y que no se resuelven, suelen ser disonantes. Y estos sonidos disonantes, chirriantes, como el de las cuerdas, como el clásico
se parecen lo suficiente al sonido de un infante llorando como para que alteren esa misma respuesta que como humano tendríamos al oír el grito de un infante. Entonces, estos sonidos de cuerdas chillantes, disonantes que van incrementando, están tratando de emular esa respuesta evolutiva que tenemos, a ese instinto natural que tenemos, a angustiarnos ante la presencia del grito de un infante. Y igualmente con los gritos de un adulto, porque ¿para qué gritamos? Es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces. ¿Por qué gritamos? En parte de ello es para un poco sacar endorfinas afuera, es parte de esta reacción, pero tiene una función social, y es que el grito está ahí para comunicar que hay miedo. Entonces, cuando uno escucha gritos de otro ser humano, lo natural es que su cuerpo reaccione como en alerta, que tenga miedo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de transmitir, hey, hay un peligro, este peligro me hace gritar, entonces nuestro cerebro dice, persona A está enfrentando un peligro, nos debemos asustar. Entonces, eso es una de las razones por la que los gritos, sobre todo los gritos de miedo, nos asustan o nos perturban a nosotros como espectadores. Entonces, más allá de tener que analizar empatía, sencillamente el sonido nos resulta incómodo, lo que me parece muy interesante. Justamente hablamos en este artículo del doctor Neil Martin, justamente nos hablaba de que el terror o el horror es primariamente basado en sonidos, al menos desde el arte, ¿no? Desde las películas. Muchas veces lo que causa ese color en muchas imágenes es justamente los sonidos. Digamos, en un bosque, escuchar un búho, una puerta, un grito. Y me gusta mucho hablando en relación a la parte genética. Recordemos que la genética no es como, no son mandamientos escritos en piedra, ¿no? No es algo que no se pueda cambiar. Están moldeados por el ambiente, están moldeados por ese psiconeuroinmunoendocrinología, no solamente genética, sino social, esta epigenética que va a dar lugar a lo siguiente, a que si yo estoy viviendo en un ambiente de una manera, finalmente eso altere mi genética y altere la que yo voy a heredar a mis hijos. ¿Cómo podemos ver esto? Incluso basándonos de nuevo en experimentos pavlovianos de acondicionamiento. Seguramente hemos escuchado alguna vez todos este experimento en el que Pavlov encuentra por accidente que su perro justamente ensalivaba a ciertas horas a las que iba a ser alimentado, no por el olor que daba la comida, que normalmente es lo usual, el estímulo que debe darse en un animal cuando va a recibir alimento, sino por el sonido de una campana que iba asociada. O sea, antes de darle la comida, escuchaba el sonido de la campana y ya empezaba a ensalivar. Eso puede aplicarse quizás a humanos. En el colegio, cuando escuchamos el timbre de salida, que todos lo escuchamos, nos alegramos porque es hora de irnos o es hora de comer. Es asociar un estímulo que normalmente no está relacionado a esa respuesta, ¿no? En base a las películas de terror. Si nosotros hablamos de ese acondicionamiento, el estar en una escena, incluso con cosas que normalmente no nos daban miedo. Muchas películas ahora utilizan, no sé si conoces, has visto alguna vez, Katy, muñequitos, juguetitos, ambientes que normalmente eran incluso agradables. Sí, y hay una nueva tendencia en el terror de tratar de crear terror a campo abierto, como en las películas como Midsommar, que es como que todo es brillante, todo es bonito, pero aún así te hace sentir mal. Y eso es lo que trata de hacer la película, te hace sentir enfermo, te hace sentir incómodo. Y no tanto es la imagen, sino esta incomodidad que está tratando de generar. Así es. Y justamente asociamos algo que normalmente no da esa respuesta de miedo, eso en caso del horror, ¿no? El horror, recordemos la definición que dimos desde el arte, que utiliza ese miedo a estímulos que normalmente nos dan miedos, como los sonidos, quizás como algunas texturas, algunos colores, junto a estímulos que normalmente no nos dan miedo. Esa tendencia la vimos en ese tipo de películas, la hemos visto en toda la historia del cine. Esa base entonces del sonido, ya no vamos a repetir lo que hablamos de todo el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, pero da lugar a esa respuesta, incluso cuando cognitivamente sabemos que es una película, pero igual saltamos cuando aparece un monstruo, aparece un sonido. Es muy interesante, como decía Carlitos, que como los genes se escriben y se sobrescriben, hay muchísimos factores encima de ellos, así que no estamos diciendo que todas las personas que les gusta el horror tienen este perfil génico y esta forma de ser, ¿no? Pero definitivamente es interesante tratar de analizar, creo que también mencionamos eso la vez pasada cuando hablábamos de políticas, que en realidad pueden llegar a ser muy emocionales. Es interesante analizar las cosas que nos gustan y tratar de entender por qué.
Y más que nada cuando es a un amplio grupo humano, porque entonces podemos tratar de entender estos factores. Y bueno, hemos disfrutado usar el terror para hablar de algunos datos de neurociencia, para dar algunas conclusiones. Bueno, tenemos mucho que conversar, un espacio muy corto para hablar todo lo que se puede del horror y justamente lo que conversábamos, Katy, porque hacemos un episodio de terror estando a mitad de año, muy lejos todavía de Halloween. Y bueno, eso es porque los escuchamos, hemos visto en el Instagram, hicimos la votación y ganó ese tema. Y para que si quieren participar en decidir el próximo tema de nuestro próximo podcast, así como cualquier otra sugerencia, feedback, quejas, amenazas, como dicen, búsquenos en Instagram, estamos como Sin Cusco, CIN Cusco, y en Facebook también estamos como CIN Cusco. Cualquier mensaje que nos quieran dejar, lo pueden dejar a través de Instagram y Facebook, o nos pueden escribir a sincusco@gmail.com. Por favor, compartan, este es nuestro pequeño emprendimiento. Por favor, nos pueden ayudar muchísimo si lo comparten con amigos y familia. Así es, queremos escucharlos, así que si quieren enviarnos un mensaje de audio, podemos pasarlo justamente en el siguiente episodio, así que estaremos expectantes de sus mensajes. Entonces, concluyendo el tema de la neurociencia en el miedo y el horror, tenemos mucho que hablar. Hemos mencionado el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, en relación como un estresor, pero a lo que es el miedo como una emoción primaria, a diferencia del terror y el horror como un abordaje artístico. Hemos hablado por qué nos gustan las películas de terror, algunas bases genéticas, algunas bases sociológicas y también algunas bases neurofisiológicas. Y un poco también de la teoría o la evolución, un poco de psiquiatría evolutiva de lo que es el miedo, el horror, el terror, y justamente algunas ventajas que nos da el miedo sobre otras especies que probablemente nos ayudaron a tenerlo como una herramienta para sobrevivir. Saludos a todos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos. Adiós. Un saludo especial, por favor, al doctor y un agradecimiento también a todos los autores de los artículos que hemos leído. Primero al doctor Miguel Ángel Cedeño Tello por su artículo en psiquiatría evolutiva, el doctor Gustavo Tafet, de vuelta por su artículo La relación del estrés y la depresión, al doctor Christian Montag por su artículo genético del COMT, al doctor Neil Martin y a la doctora Susan Heiters Friedman por sus artículos en psiquiatría y el horror. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Estaremos en contacto. Adiós.